El asfalto helado bajo mis pies no dolía tanto como el hielo que subía por mi columna. La brisa de otoño cortaba la piel. Pero nada era más hiriente que las 5 palabras que acababan de aniquilar mi existencia. Tú no eres mi madre. Sofía, la niña que cargué, amamanté y protegí de cada peligro real o imaginario. Me miraba con un desprecio que no reconocería ni en mi peor enemigo. Allí en medio de la acera, rodeada por cajas de cartón que guardaban los restos de mi vida, entendí que Sofía no solo me estaba abandonando, me estaba borrando. Su voz todavía resuena, una melodía disonante que transformó mi ancla en un barco a la deriva. ¿Cómo puede una hija mirar el rostro envejecido de su propia madre y negar la sangre que corre por sus venas? Yo estaba allí, expuesta al juicio de los extraños que pasaban, mientras mi propia hija me pateaba fuera de su historia. No era solo una pelea familiar, era un asesinato de identidad cometido a plena luz del día, un golpe de gracia dado por quien más amé en el mundo. Las cajas apiladas a mi lado eran testigos mudos de una vida que se deshacía en segundos. Construí cada ladrillo de su futuro con mi sudor, con noches sin sueño y sacrificios que ella hoy escupe en el suelo. Sofía se transformó de un bebé risueño en una mujer gélida, una extraña que ahora me trataba como una carga estorbosa, una vergüenza que necesitaba ser desechada en medio de la calle para que ella pudiera seguir su camino sin el peso de mi amor. En ese instante, el mundo giró y me vi atrapada en una pesadilla donde la lógica no existía. La crueldad en sus ojos era calculada, guardada por años, esperando el momento de mi mayor fragilidad para ser liberada. Ella no gritaba por impulso. Hablaba con una convicción que me perforó el alma. ¿A dónde fue a parar aquella niña que venía a mi cama huyendo de pesadillas? ¿En qué me equivoqué al punto de transformar mi puerto seguro en un campo de ejecución emocional? Mientras ella me daba la espalda y me dejaba entre libros esparcidos y sueños destruidos, no pude gritar. El shock congeló mis lágrimas. Estaba de luto por alguien que todavía respiraba, pero que ya me había enterrado viva. Sofía cree que el silencio y la negación la liberarán, pero olvidó que las raíces de una madre son demasiado profundas para ser arrancadas sin dejar cicatrices permanentes. Ahora, necesito entender, ¿fue un arranque de ingratitud o el resultado de algo mucho más sombrío? Mi nombre es Ana, y durante toda mi vida creí que la maternidad era un pacto sagrado, un lazo indestructible protegido por la naturaleza. A los 20 años, cuando la prueba dio positivo, Sofía se convirtió en mi mundo antes de su primer llanto. Los primeros años fueron un sueño de dibujos coloridos y te amo garabateados. Yo era su heroína, su fuente de consuelo, pero la perfección es engañosa. En la preadolescencia, los portazos y las miradas de desprecio fueron señales que yo, ingenuamente, llamé etapas. La distancia creció exponencialmente. Sofía pasó a verme no como protección, sino como prisión. Mis elecciones, mi trabajo y mis sacrificios financieros se volvieron motivo de vergüenza para ella. Me comparaba con madres que viajaban por el mundo, mientras yo apenas salía de casa para garantizar sus estudios. La universidad trajo la tregua del distanciamiento físico, pero abrió un abismo emocional. Mis llamadas eran ignoradas, mis visitas evitadas. Me preguntaba dónde había fallado. ¿Fui demasiado protectora? ¿O Sofía estaba siendo moldeada por influencias que yo no alcanzaba a ver? El colapso llegó con mi enfermedad. Sin salud y sin dinero, tuve que pedir ayuda. Su respuesta fue una lista de reproches. El día de la mudanza llegó la humillación final. En medio de la calle, entre cajas caídas, gritó la frase que lo cambió todo. Ahora debo descubrir qué hay realmente tras ese odio. Antes de continuar, si mi historia te recuerda algo, deja tu like y suscríbete al canal para acompañarme hasta el final. Dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad y país me escuchas hoy? Tu presencia es un consuelo. Ahora, sigamos con el relato. El asfalto helado donde Sofía me abandonó fue reemplazado por el silencio sepulcral de este cuarto vacío. Cada caja amontonada es un túmulo para un recuerdo el primer diente de leche, fotos de viajes y dibujos de cuando éramos solo nosotras contra el mundo. Estoy sola, con su voz de odio rebotando en las paredes descascaradas, repitiendo que no soy su madre. Mi enfermedad late, pero la humillación pública es una herida que no deja de sangrar. Necesito entender cuando nosotras se fracturó en un yo y un ella tan distantes. Sofía era una niña dulce, pero su esencia fue drenada estos últimos años, como si alguien abriera un grifo de veneno en su alma. Recuerdo observarla dormir en su adolescencia y notar una tensión constante en su rostro. Empezó a frecuentar lugares desconocidos y a rodearse de personas que visten el lujo como una armadura contra quienes venimos de abajo.
Las preguntas me persiguen en esta caja de fósforos que ahora llamo hogar. Sofía comenzó a tratarme como un error en su supuesta vida perfecta. Cada consejo sobre sus nuevas amistades recibía a cambio una mirada de asco absoluto. No veía a la madre que se sacrificó, veía un lastre financiero que le impedía ascender. La vergüenza que sentía por mi trabajo humilde fue el combustible para este aislamiento cruel y gélido. En la universidad, el abismo se volvió intransponible cuando se mudó de ciudad en Sofía. No solo se fue, cambió de identidad, borrando cualquier rastro de nuestra vida pasada. Dejó de contestar mis llamadas y, cuando lo hacía, su voz era monosilábica, sin rastro de afecto. Construyó una narrativa donde yo soy la villana para justificar su propia amargura. No sabía que, en las sombras, alguien soplaba brasas de odio en su oído. Mi salud falló cuando las cuentas se volvieron impagables. La ironía de ser desechada en mi mayo, era fragilidad, es insoportable. Al llamarla para contarle sobre mis exámenes médicos, esperaba humanidad. Recibí una lección fría sobre cómo debí planear mejor mi futuro y acusaciones de chantaje emocional. En ese momento, comprendí con horror que la hija que crié con amor murió hace mucho tiempo dentro de ella. Mi apartamento es tan pequeño que toco las paredes opuestas con los brazos, una metáfora de la claustrofobia emocional que me consume. Paso los días sentada mirando la puerta, esperando que entre y diga que esto es una pesadilla. Pero la puerta sigue cerrada. Indiferente, la realidad es nítida. Fui descartada como un objeto viejo por la persona que más amé. Su silencio es la sentencia de muerte de nuestra relación. Rastro mis recuerdos, buscando el punto exacto de la ruptura. Fue una erosión lenta, como agua partiendo la piedra. Recuerdo una cena donde Sofía trajo amigos de la facultad y pasó la noche pidiendo disculpas por la simplicidad de nuestra casa y mis historias. Esa noche vi un brillo de desprecio en sus ojos que ignoré por miedo. Morí un poco en esa mesa, sirviendo comida que compré con lo último que tenía. La enfermedad es mi única compañía, latiendo al ritmo de la decepción. Miro fotos de Sofía bebé, sonriendo inocente, y me pregunto en qué punto fallé. ¿Fui sobreprotectora o mis ambiciones para ella fueron pequeñas comparadas con su codicia? Las preguntas flotan sin respuesta, alimentando una angustia que ningún remedio anestesia, transformando mis noches en vigilias de pura tortura mental. Lo aterrador es sentir que algo más sombrío orbita nuestra historia, algo que intenté enterrar hace décadas. El padre de Sofía, un hombre que exilié por motivos terribles, asombra mis pensamientos. Construí una fortaleza para mantenerla a salvo de su pasado criminal. Pero ante su crueldad actual, temo que su sombra haya regresado a su vida, envenenándola secretamente contra mí. Llamé a Sofía 20 veces más. El tono de ocupado es la banda sonora de mi derrota definitiva. Dejé mensajes suplicando entender que se rompió, pero su silencio es un muro de concreto. Estoy de luto por una hija que aún respira, pero que ya me enterró viva en aquella acera. La certeza de mi soledad se solidificó, trayendo una decisión oscura. No pararé hasta descubrir quién maneja los hilos de este odio. La parálisis del shock finalmente se dio ante una fiebre de indignación. No podía quedarme sentada en esa silla esperando un milagro que no llegaría. Reuní las pocas notas que guardé, direcciones garabateadas en sobres viejos y nombres de personas que mencioné de pasada antes de desaparecer. Mi primera parada fue el antiguo campus universitario, un lugar que olía a privilegio y a un futuro que ella decidió que yo no podía habitar. Caminé por los pasillos de piedra fría sintiéndome como un fantasma entre los vivos. Yo era la madre invisible, la mujer que pagaba las facturas, pero que nunca fue invitada a las fiestas de graduación. Encontré a una antigua compañera de cuarto, una joven que dudó al ver mi rostro cansado. El miedo en sus ojos me confirmó lo que sospechaba. Ella no solo me borró, creó una historia de horror sobre mí para justificar su distancia. Dijo que eras inestable, que la perseguías, susurró la chica, desviando la mirada. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. ¡Mi hija! La sangre de mi sangre. Transformó mi amor en patología para ganar la simpatía de extraños. Pero lo peor vino después. La chica mencionó a un benefactor, un hombre mayo ere que apareció en su último año. Alguien que financiaba su ropa de marca y sus viajes repentinos. El nombre que mencionó no era el suyo, pero la descripción era inconfundible. Un hombre de cabello canoso, porte autoritario y una mirada que parecía atravesar el alma. El hombre que juré mantener lejos de ella había regresado, no como un villano declarado, sino como el salvador que ella siempre deseó. Él estaba comprando su odio, alimentando la codicia que yo siempre intenté frenar con mi humildad. Salí de la universidad con el corazón golpeando mis costillas. Necesitaba
confrontarla. Descubrí la dirección de su nuevo apartamento de lujo, un edificio de vidrio y acero que gritaba exclusividad. El portero me detuvo con una mirada de asco, juzgando mi ropa gastada y mi rostro marcado por la enfermedad. Yo era la basura que ella intentó esconder bajo la alfombra de seda de su nueva vida. Esperé afuera, bajo la lluvia fina que empezaba a caer, hasta que un auto negro brillante se detuvo. Ella bajó, radiante en un abrigo que costaba más que 6 meses de mi alquiler. Cuando nuestros ojos se cruzaron, no vi arrepentimiento, vi furia. ¿Qué haces aquí? Siseo, acercándose lo suficiente para que solo yo escuchara el veneno en su voz. ¿Quieres avergonzarme frente a todos otra vez? Intenté hablar de la enfermedad, de las deudas, de la nostalgia que me asfixia, pero ella me cortó con una risa seca y sin alma. Me dijo que ahora tenía una familia de verdad, personas que entendían su valor y que no la ataban a la mediocridad del pasado. En ese momento, me di cuenta de que aquel hombre no solo le dio dinero, le dio permiso para ser cruel, transformando su ambición en un arma de destrucción. Mientras ella se giraba para entrar, un bulto apareció en la ventana de vidrio ahumado del auto. Él estaba allí, observando todo con una sonrisa de victoria en los labios. No bajó. No lo necesitaba. El trabajo de destrucción ya estaba hecho. Había robado el alma de mi hija y la había transformado en un reflejo de su propia maldad, dejándome con las manos vacías y el cuerpo fallando. Volví a casa en la oscuridad, tropezando con mis propias sombras. La enfermedad latía más fuerte, pero una llama nueva comenzó a arder dentro de mí. Si ella quería una guerra de identidades, la tendría. Yo conocía secretos sobre ese hombre que podrían destruir el imperio de mentiras que construyó. Secretos que guardé para protegerla, pero que ahora sería mi única herramienta de supervivencia y tal vez de rescate. Me acosté en la cama fría y miré al techo, trazando planes. Ya no era solo la madre víctima, era la guardiana de una verdad que nadie más se atrevía a decir. Ella creía que me enterró en aquella acera, pero olvidó que las raíces profundas no mueren tan fácil. Su odio era el combustible, pero mi verdad sería el incendio que lo purificaría todo. Iba a traerla de vuelta, aunque tuviera que quemar su mundo primero. Pasé la noche en vela, no por el dolor de mi enfermedad, sino por el peso del secreto que cargué durante 20 años. En el fondo de una maleta que ella no quiso llevarse, bajo el forro roto, recuperé el sobrepardo que debió ser destruido. Dentro, fotos amarillentas y recortes de prensa de otra ciudad narraban la fuga de un hombre acusado de fraude y violencia. Aquel benefactor elegante que ella ahora idolatra era, en realidad, un fugitivo que ayudé a esconder para que no nos matara. Mi misión era romper el hechizo financiero que él lanzó sobre ella. Sabía que su dinero no venía de negocios limpios, como él predicaba. Volví al centro, pero esta vez no para implorar, sino para observar. De lejos, vi a aquel hombre y a mi hija saliendo de un restaurante caro. Él ponía la mano en su hombro con una posesión que me causaba náuseas. No la amaba. La estaba usando para herirme, transformando mi propia crianza en un trofeo de su venganza. Conseguí el contacto de un antiguo abogado, alguien que me debía un favor desde que aquel hombre casi destruye su carrera. Nos vimos en un café ruidoso, donde yo no era más que otra mujer cansada. Cuando mostré los documentos, su rostro palideció. Ana, si él sabe que guardaste esto, no solo te echará de la ciudad, se asegurará de que desaparezcas, advirtió. Pero yo ya estaba desapareciendo cada día que mi hija me miraba con asco. Necesitaba que ella viera la verdad por sí misma, sin que pareciera un chantaje emocional. Empecé a enviar sobres anónimos a su dirección de lujo. El primero contenía una copia del informe policial de hace 2 décadas, con el nombre real de su padre y las fotos de las agresiones que él me causó. Sabía que el portero lo entregaría, y sabía que su curiosidad sería más grande que su orgullo. La respuesta fue violenta. 2 días después, mientras volvía de la farmacia, un auto negro bloqueó mi camino en una calle desierta. El cristal bajó y él me miró con ojos de hielo. «Estás jugando con fuego, Ana», dijo con una voz calma que escondía una amenaza letal. «Ella me pertenece ahora. Compré su silencio y su amor. Si envías un papel más, aceleraré el proceso de tu enfermedad». El miedo intentó paralizarme, pero verlo me dio una fuerza desconocida. Miré a los ojos al hombre que destruyó mi juventud y respondí: «Compraste su codicia, pero su sangre sigue siendo la mía. Puede que me odie ahora, pero cuando sepa que su héroe es un monstruo, entenderá que el lujo que le das huele a sangre». El auto arrancó, dejándome envuelta en humo y adrenalina. Al día siguiente, recibí un mensaje de un número desconocido. Era ella. «Encuéntrame en el muelle. A las 22 horas, Anshola. Necesito saber si lo que recibí es verdad
¿O otra de tus mentiras? Mi corazón casi salta de mi pecho. ¿Sería una trampa de él? ¿O un grito de auxilio de ella? No tenía opción. Si había un 1% de probabilidad de recuperar a mi hija de esa oscuridad, arriesgaría mi vida. El muelle estaba envuelto en una niebla espesa cuando llegué. El sonido del agua golpeando la madera era el único ruido. La vi de lejos, parada cerca del borde, vistiendo aquel abrigo caro que parecía pesar demasiado sobre sus hombros. Sujetaba los papeles que envié. Cuando se giró, su rostro estaba hinchado de llorar, pero sus ojos aún guardaban una chispa de desconfianza. Él dice que falsificaste todo esto, que lo odias, porque él es rico y tú no, gritó con la voz rota. No dije nada. Saqué del bolsillo la pequeña medalla religiosa que ella usaba de niña, la misma que su padre le arrancó del cuello en un ataque de ira antes de huir. ¡Hija! ¡Mira la cicatriz en tu cuello! ¿Recuerdas cómo te la hiciste? Él dice que fue un accidente, pero las dos sabemos la verdad. El silencio fue roto por el sonido de pasos pesados sobre la madera. De las sombras emergió él, aplaudiendo lentamente. Una actuación emocionante. Anan, casi me convenciste, se burló. Ella retrocedió, mirando a uno y a otro, perdida entre la luz de la verdad y el confort de las mentiras. El enfrentamiento final había comenzado, y las aguas frías del muelle serían las únicas testigos de lo que pasaría después. Con gusto. Aquí está uno en el ruido de las olas rompiendo contra las rocas. Parecía ahogar la risa nerviosa del hombre frente a nosotras. Sí, su padre biológico estaba allí, recostado sobre el capó de su auto importado, observando mi desesperación con una expresión de desdén que me revolvió el estómago. Intentó jalar a mi hija del brazo, pidiéndole cínicamente que no prestara atención a las locuras de una mujer resentida y fracasada. Pero los papeles que yo le había arrojado al pecho no mentían. Y la furia en mis ojos tampoco. ¿Resentida?, repliqué, dando un paso adelante y enfrentando al hombre que nos había abandonado hace 20 años sin mirar atrás. Traje las copias de las demandas, los extractos detallados de las empresas fantasmas y peor aún en los documentos que prueban que usaste el documento de identidad de nuestra hija para ocultar tu fortuna ilícita. Mi hija retiró el brazo bruscamente, alejándose de él como si hubiera tocado brasas ardientes. Recogió las hojas que habían caído en la arena, pasando sus ojos aterrorizados por las páginas llenas de números absurdos y transacciones internacionales. El hombre que le había prometido el mundo estaba, en realidad, firmando la sentencia de condena de su propia hija. «Esto es mentira, ¿verdad, papá?», suplicó, con la voz entrecortada y temblorosa, buscando cualquier rastro de amor en esos ojos fríos. «Dijiste que estabas construyendo mi futuro. Abriste esas cuentas diciendo que necesitaba aprender a administrar nuestra herencia. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Me obligaste a decirle esas cosas horribles a mi madre en la calle», continuó, mientras las lágrimas ahora fluían libremente. «Me hiciste abandonarla. Me hiciste gritar que ella no era mi madre, porque me convenciste de que solo quería robar nuestro dinero y arruinar mi vida». Su máscara finalmente cayó y se hizo añicos en la arena de la costa. Ya no quedaba la sonrisa seductora ni el tono paternal y acogedor que usó para engañarla. Miró el lujoso reloj en su muñeca, visiblemente impaciente, acorralado, perdiendo por completo la paciencia ante la desesperación de ella. «¡Madura, niña!», disparó, con una frialdad que congeló el aire a nuestro alrededor. ¿De verdad creíste que iba a volver después de todo este tiempo solo por nostalgia de jugar a la casita? La justicia federal bloqueó mis cuentas principales. Necesitaba un testaferro perfecto y con antecedentes limpios, alguien de mi propia sangre para no levantar sospechas. Las palabras la golpearon como latigazos crueles. El dolor de ser rechazada en la calle por mi niña no era nada comparado con el dolor que sentía ahora, viendo su corazón destrozado por la crueldad de ese hombre. Se dio cuenta de que todo el lujo, el auto nuevo en el garaje, la ropa cara, todo era solo un pago por adelantado para que ella fuera a prisión en su lugar. Me usaste, susurró, dejando que las últimas hojas cayeran de sus manos temblorosas. Ibas a dejar que me pudriera en la cárcel por un delito tuyo. Él simplemente se encogió de hombros, un gesto tan absurdamente inhumano que me hizo avanzar, interponiéndome instintivamente como una leona entre él y mi hija para protegerla. Tu teatro se acabó, anuncié, con la voz alimentada por la furia inquebrantable de una madre. Pasé por la comisaría antes de venir aquí. Ya lo saben todo, sobre las cuentas, las transferencias. Tu esquema se derrumbó. El pánico reemplazó la arrogancia en su rostro. Sin mirar atrás, saltó al auto, aceleró haciendo rechinar los neumáticos y huyó, abandonándola por segunda vez.
El rugido del potente motor se alejó rápidamente por la avenida, dejando atrás solo el polvo fino y el sonido constante y melancólico del mar. Mi hija estaba paralizada, mirando hacia el vacío por donde el hombre que le había prometido una vida de princesa acababa de huir como un ratón asustado. La ilusión millonaria se había convertido en cenizas. De repente, como si el peso del mundo cayera sobre sus hombros de golpe, sus piernas cedieron. Se derrumbó en la arena fría, escondiendo el rostro entre las manos mientras un llanto desesperado y agonizante desgarraba su garganta. No eran lágrimas por la pérdida de la riqueza, era el dolor desgarrador de la traición pura. Era el llanto de quien se da cuenta, de la peor manera posible, que cambió a su madre, a la mujer que sacrificó su propia vida y juventud por ella, por un criminal sin escrúpulos. Había escupido en el plato de comida honesta que yo sudé para poner en la mesa, a cambio de migajas envenenadas de un delincuente. Miré los documentos criminales esparcidos a nuestro alrededor en la arena. Una ola de agotamiento se apoderó de mí. Un cansancio físico y mental que nunca antes había sentido. Pero el instinto protector de una madre siempre es más fuerte. Me arrodillé a su lado en la playa, ignorando los dolores en la espalda de quien pasó la vida haciendo limpieza pesada. Lo siento mucho, mamá. Perdóname, por favor, sollozaba sin parar, aferrándose a mi vieja blusa con la desesperación de quien se está ahogando en mar abierto. Fui tan ciega, tan codiciosa. Te dejé en el frío por una mentira asquerosa. ¿Cómo puedes estar aquí conmigo después de todo lo que te dije? El amor de una madre no tiene lugar para el rencor, hija mía, murmuré, atrayendo su rostro bañado en lágrimas contra mi pecho. Sentí su corazón latiendo acelerado contra el mío. Acaricié su cabello alborotado por el viento, acunándola exactamente como lo hacía cuando era solo un bebé que se despertaba llorando de madrugada. En ese abrazo apretado y sanador, envuelto por el sonido de las olas, todas las palabras crueles y las miradas de desprecio de aquel terrible día en la calle fueron lavadas y completamente perdonadas. Prefería pasar por esa humillación pública 1000 veces antes que dejarla sola para enfrentar la furia de la justicia por los crímenes de un hombre cobarde. Pero no teníamos el lujo del tiempo para quedarnos allí simplemente llorando abrazadas. El peligro era inminente y la policía pronto comenzaría a actuar. Necesitamos ser muy fuertes ahora, dije, levantando su rostro con ambas manos y mirándola a los ojos llorosos. Vamos a luchar y arreglar esto, poco a poco. Su respiración entrecortada se fue calmando. Se limpió el rostro, sorbió por la nariz y me ayudó a recoger cada uno de los papeles esparcidos por el suelo. En sus ojos, el brillo inútil y vacío de los últimos meses había desaparecido por completo, dando paso a una determinación madura y silenciosa. Ya no estaba sola, tomadas de la mano, de una manera cariñosa y firme, en la que no caminábamos desde hacía mucho tiempo. Dejamos atrás la playa y caminamos a paso rápido hacia la comisaría más cercana. El viento frío golpeaba nuestros rostros, pero por primera vez en meses sentí que la verdadera tormenta había pasado. Nuestro viaje de sanación acababa de comenzar. Los meses siguientes fueron difíciles, pero increíblemente liberadores. Colaboramos con la justicia entregando todas las pruebas, y ese hombre cobarde fue interceptado y arrestado antes de lograr huir del país. Todo el dinero sucio, las cuentas y los autos de lujo fueron confiscados por el gobierno. Mi hija tuvo que suspender sus estudios en la universidad millonaria y consiguió un empleo modesto cerca de nuestra vieja casa. El lujo desapareció rápidamente, pero nuestra sala nunca había estado tan en paz. Ver a mi niña trabajar duro de día como dependienta y estudiar de madrugada para conseguir una beca me llena de un orgullo inexplicable. La mirada arrogante dio paso a una hermosa madurez. Ayer, mientras tomábamos nuestro sencillo café, sostuvo mis manos callosas, me miró a los ojos y susurró llorando que yo era su mayor riqueza. El perdón sanó las heridas de aquella calle fría y finalmente nos reencontramos. La gran lección que dejo hoy para ustedes, queridas amigas que me escuchan, es que el verdadero amor jamás podrá ser comprado. El mundo intentará deslumbrar a nuestros hijos con ilusiones de oro falso, pero solo el afecto honesto y el carácter resisten las tormentas. La verdadera familia no es quien te ofrece el lujo del mundo, sino quien sostiene firmemente tu mano cuando éste se derrumba sobre ti, devolviendo la luz y la esperanza a tu corazón.